Bienvenidos a la novena clase magistral de didáctica de la expresión plástica y visual en educación infantil. Vamos a trabajar y a profundizar en contenidos que ya hemos señalizado y hemos apuntado en anteriores sesiones. Vamos a hablar de la simbolización en el dibujo infantil. La simbolización en el dibujo de este nivel está muy vinculada a la representación de la figura humana. Como veíamos en los primeros dibujos, cuando esos garabatos se empiezan a convertir en elementos más esquemáticos, más preesquemáticos, que están vinculados a un garabato con nombre, a un garabato que podemos identificar, que podemos establecer una lectura y una interpretación, digamos, con nombre de lo que estamos viendo, pasan mayoritariamente a representarse a sí mismos, a representar la figura humana, que es lo que más conocen y lo que además más trabajamos como tema y como recurso didáctico en el aula de educación infantil. La figura humana es muy repetida y muy presentada y muy representada en esos dibujos y sobre todo ejerce, cuando profundicemos en las clases sobre este tema, vamos a ver cómo hay un autoaprendizaje claro del niño cuando dibuja, en el que la figura humana que realiza mañana tiene una evolución de la que ha dibujado hoy, gráfica clara, es decir, añade otro elemento, mejora el elemento que ha realizado, es decir, hay un autoaprendizaje que se ve reflejado en la figura humana. Evidentemente hay más objetos, hay su casa, los árboles, su entorno, la naturaleza, que también participan de esa presimbolización, de esa simbolización en el dibujo de educación infantil. Pero siempre y prácticamente mayoritariamente aparece la figura humana en sus dibujos, con ausencia de vinculación con el entorno o incluso con vinculación a temas como la familia, como su entorno escolar o como su entorno de juego, es decir, vamos a verlo vinculados en diferentes escenas y eso lo vamos a trabajar. Cuando hablamos de simbolización en el dibujo de educación infantil, vamos a distinguir en dos, lo que son las imágenes presimbólicas y las representaciones simbólicas. Estaría muy vinculado a las etapas de las cuales ya hemos hablado, que sería la preesquemática y la esquemática. Esto sería vincular esas etapas de desarrollo creativo a la representación simbólica o presimbólica. Vamos a ver esa etapa presimbólica que estaría vinculada a los 3 y 5 años. Vamos a ver cómo dibuja la figura humana y cómo aparece esa simbolización en el dibujo. Bien, en este dibujo que tenemos de un niño de 3 años y 10 meses, vamos a estudiarlo, a analizarlo un poco. En la lectura y decodificación, y cuando estamos viendo o analizando o tratando de leer esa presimbolización en el dibujo infantil, también tenemos que fijarnos en el resto. Es decir, cuando hacemos un análisis o decodificación de un dibujo, tenemos que ver cómo está ordenado el espacio, si hay profundidad, si hay superposición de objetos o de líneas, si hay una vinculación de los tamaños con respecto a la realidad, si la figura humana sigue manteniendo el esquema desproporcionado de los inicios de la preesquemática y qué esquema tiene. Es decir, en base a ese esquema y esa estructura del dibujo es como vamos a poder hacer una lectura completa. Es decir, no solo vemos cómo están ordenados esos símbolos gráficos y esas unidades gráficas con las que ha realizado el dibujo, sino también vamos a ver las características de las mismas. Es decir, por qué tiene ese garabato circular en el ojo, por qué la casa o el elemento que está a la izquierda parece como desproporcionado, porque parece que no es una casa y ahora vamos a ver su significado. Es decir, haciendo la lectura vamos a intentar ver ese significado y por supuesto vamos a hacer una interpretación lo más objetiva posible, en base a que siempre las interpretaciones, al no tener a la persona que hace el dibujo que nos lo explique la intencionalidad, siempre puede ir desvinculada un poco al objetivo final, pero cuando estamos hablando de esa imagen presimbólica en la que podemos entender y podemos leer lo que ha dibujado, incluso darle nombre, pues podemos hacer una lectura más objetiva. En este dibujo vemos que sería bastante avanzado el que el niño dibuja una línea de tierra, la línea base. Normalmente aprovechan el fondo del papel para utilizar y apoyar sus figuras cuando ya empiezan en esa presimbolización a representar cosas de su entorno. En este caso, esa línea base es la que nos da fuerza y peso a las imágenes que tenemos arriba, al edificio, a la lavadora que ha extraído del edificio y ha mantenido un tamaño, por supuesto, desproporcionado, pero
de acorde al nivel gráfico en el que estamos trabajando, y mantiene una cierta vinculación todavía a la etapa del garabato, es decir, hay reminiscencias de la etapa del garabato, aunque sea una imagen presimbólica. La chimenea, el humo de la chimenea, sería un garabato barrido, pero con contenido, es decir, con informaciones. El humo y ese garabato barrido, que podríamos extraer como unidad gráfica, pasa en una ubicación determinada a ser una imagen presimbólica, un grafismo presimbólico. Importante, la lectura del cuerpo humano. Es desproporcionada a la cabeza, pero es preesquemática, es decir, las unidades gráficas con las que está realizado son pequeñas formas geométricas o irregulares controladas, los dedos, el cuerpo rectángulo, y mantiene el esquema de la presimbolización del cuerpo humano, que sería las piernas se convierten en dos palitos, o el esquema de lo que se viene a llamar comúnmente el esquema de pollo, que a veces las piernas salen de la cabeza o los brazos salen de la cabeza. En este caso sería un dibujo bastante avanzado en lo que es la representación gráfica, pero no en desacorde con la etapa de desarrollo que estamos trabajando. Un dibujo de un niño de 4 años, similar, y veis que la representación de la figura humana mantiene el esquema del que estamos hablando, formas geométricas o regulares, irregulares para los brazos, y esas patas, que todavía esas piernas que parecen patas de pollo o palitos, ¿no? Como vemos, hay reminiscencia al barrido, el barrido para el cielo, el barrido controlado para la línea base, el barrido para la chimenea, siguiendo además el movimiento del brazo hacia abajo, y ausencia de desproporción. Es fundamental, cuando hay una imagen presimbólica, el vincularla a esa lectura de toda la ubicación del dibujo. Proporción, tema a trabajar, utilización o no del color, utilización controlada además del color dentro de la propia línea del dibujo, y eso es lo que hay que ir leyendo. El garabato normalmente son unidades gráficas y podemos hacer una interpretación subjetiva o una interpretación de lo que nos puede parecer que es, pero cuando hablamos de presimbolización estamos ya hablando de información que podemos hablar en la lectura. En la etapa esquemática, que estaría vinculada a esa ya simbolización más clara que la anterior, una etapa entre los 5 y 7 años, que va a preceder a lo que ya viene a ser luego la ordenación de amanecer del realismo, en el que los dibujos ya empiezan a tener una vinculación con otros recursos técnicos y de la plástica, como pueden ser la perspectiva y la profundización o la sombra o la valoración de líneas. Vamos a hablar de la simbolización en base a la estructura del dibujo. Por eso estaríamos en la etapa esquemática de 5 a 7 años. Una etapa en la que los niños ya cuentan una historia. Y cuentan una historia muchas veces incorporando además la escena. La escena sería el fondo del cielo, el suelo del parque, esos pequeños elementos que suele haber en el parque. Las formas empiezan a tener ya una vinculación con la proporción. Los árboles adquieren un tamaño mayor con respecto a la figura humana, y la figura humana va completando ese esquema preesquemático que teníamos en la anterior etapa. Aparecen los pies, o incluso hay un retroceso gráfico en muchos de los dibujos, porque esa necesidad de representar con formas regulares todos los elementos del cuerpo humano viene a traducir cosas como las que pasan en este dibujo. Veis que hay ausencia de manos. La lectura que podemos hacer gráfica de este tema, aunque profundizaremos desde un punto de vista más de psicología, también haremos una lectura vinculado un poco a la psicología y al tipo de análisis que realizan en otras disciplinas en base a los dibujos, pero que nosotros, en la lectura que podemos realizar en base a la materia que estamos desarrollando, la lectura fácil es la siguiente, es decir, esa necesidad de representar con una forma regular o irregular controlada, esquemática, las manos, que son difíciles de interpretar, o los pies, muchas veces provoca la ausencia, normalmente sin problemas para el niño, quiero decir, de la representación de las manos. Bueno, prescindo de ellas, o bien las escondo en los bolsillos, o bien pues no las dibujo. Es algo que no es tan importante, no pueden estar escondidas debajo del jersey, pueden estar, y para ellos no es tan importante. Pero hay varias lecturas y varias interpretaciones, sobre todo de algunos autores, en las que establecen un comentario que luego trabajaremos y por supuesto que elaboraremos en la sesión.
Bien, esa imagen simbólica hace que también las primeras líneas del garabato pasen a tener contenido. Los pelos de la figura humana de la izquierda son simplemente líneas. Y esa es lo interesante de la simbolización, que muchas veces simplifican esos elementos y llevan a hacer utilización de esos primeros elementos gráficos en sus dibujos, por supuesto con bastante contenido e información. Un dibujo de una niña de 6 años en la que ya vamos viendo que el soporte va teniendo menor importancia, es decir, el papel tiene una utilización casi a modo de escena, no es que tenga tanta importancia como en etapas posteriores o en las primeras etapas del garabato, que simplemente hace de sostento, sino que también forma parte del propio dibujo, y vemos cómo en la simbolización de la figura humana o de la casa, pues el esquema característico, es decir, las casas con su apariencia casi de carita, y las figuras humanas pues incluso con un movimiento ocular hacia un lado, es decir, hay una interpretación simbólica y por supuesto que en esta etapa, y veremos, aparecen las imágenes estereotipadas, esas imágenes que ven en los dibujos, que aprenden a realizar y que con esas repiten en sus propios esquemas gráficos porque les resulta fácil, ¿no? Pues el esquema de las flores, de los pájaros, de la figura humana, que es el que van a repetir, pero también es el que van a completar a medida que van desarrollando ese autoaprendizaje gráfico, esos dibujos. Un dibujo de un niño de 7 años en el que ya la figura humana empieza a perder importancia lo que es todo el esquema corporal, sino que empieza a aparecer el retrato. Cuando estamos ya aproximándonos a la etapa del realismo, aparece en muchas ocasiones el tema del retrato. Y por supuesto que la utilización y la lectura y lo interesante de los dibujos es también vincularlos a los temas que tratan. Nuevamente, las imágenes simbólicas, hablamos de la familia, hablamos del entorno, dibujamos la figura humana y también aparece el retrato, que sería esa imagen simbólica con bastante contenido y bastante interés representativo para los niños de entre 7 y 9 años, incluso en etapas posteriores. La representación figura de la etapa presimbólica de la figura humana va a tener también, no es tan universal como digamos otros elementos. Evidentemente la figura humana depende también, cuando el dibujo es depende mucho y forma parte de esa representación gráfica la personalidad del niño. Entonces, esos esquemas de la figura humana tienen varios ejemplos, es decir, hay muchos niños que en la etapa presimbólica la figura humana la dibujan como si fueran cajitas, es decir, los elementos del cuerpo humano que han trabajado en el aula, como las partes del cuerpo humano, las extremidades, el tronco, los ojos, su forma de representarlo es en preesquemas, y los preesquemas serían cajitas una sobre otra. En este caso vemos un ejemplo no muy extenso de esas posibilidades gráficas, que sería 2 cajitas, en el caso de la izquierda, una cajita larga, rectangular, roja y otra verde. En este caso podría ser el tronco y las extremidades inferiores, es decir, las piernas, y los brazos salen de la parte de arriba. Pero muchas veces no son 2, sino que son 6, 7, 8 cajitas a continuación, casi parecen gusanos de colores más que figuras humanas con cabeza. Pero es su forma de representar todas las partes que quisieran, por los brazos, las piernas, el tronco, y lo ponen uno a continuación de otro. Ese sería un esquema. Luego pasamos a otro esquema también interesante, que sería el esquema a lo mejor de figura de pollo, la cabeza, y de la cabeza salen los brazos y de la cabeza salen las piernas. La representación figura simbólica es una representación ya que se puede recortar, es decir, podemos recortar el cuerpo, podemos recortar el vestido, podemos recortar el tronco, la cabeza, es decir, sería una figura desmontable, y eso es lo que representa la figura humana de forma simbólica. Y nada más. Con respecto a la materia, con esta clase magistral terminaríamos las sesiones magistrales de la misma, pero nos vemos y continuaremos profundizando con las sesiones presenciales virtuales. Muchas gracias.